mis amados hermanos, en esta hermosa mañana. Qué maravilloso es poder disponer nuestro corazón, mis amados hermanos, para buscar el rostro del Señor y obviamente a través de su palabra. Antes, vamos a dirigirnos en oración a nuestro Dios para que el Señor toque nuestro corazón y de esta manera, al leer su palabra, el Espíritu Santo nos guíe a ese conocimiento de esta verdad. Obviamente que será de mucha bendición para nuestras vidas. Vamos a orar. Amado y soberano Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te damos muchas gracias, Señor, porque usted, Señor, en su misericordia, en su gracia infinita, usted permite, Señor, que cada uno de nosotros podamos estar en el trono de su gracia, delante suyo, Señor, poder, Señor, buscar, Señor amado, tu presencia, Señor, con poder manifestarse en nuestras vidas a través de su palabra, Señor. Padre amado, Señor, oramos para que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe, nos lleve a ese conocimiento de la verdad, Señor, que nosotros necesitamos, Padre Santo. Señor, muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús, oramos agradecidos así, amado Señor. Te damos a ti la gloria, la honra, la majestad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, qué maravilloso es, como les decía al empezar, poder comenzar nuestra mañana yendo a la palabra del Señor. Y es que lo que el Señor desea es que Cristo, el Señor Jesucristo, sea formado en cada uno de nosotros. ¿Sabe? Dios, el deseo de Dios es que todos y cada uno de quienes nosotros acudimos a Él, luego de habernos arrepentido y haber sido salvado y perdonado, es que nosotros sigamos creciendo y obviamente que el Señor Jesús sea formado en cada una de nuestras vidas. Por eso, mis amados hermanos, vamos a leer el libro de Gálatas capítulo 4, verso 19. La palabra del Señor dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es interesante cómo el apóstol Pablo aquí en este presente, en esta carta dirigido a la iglesia de Galacia y obviamente también a todos y cada uno de nosotros, mis amados hermanos, nos da a conocer el deseo del corazón de Él, como también está en el corazón de Dios. Y Él obviamente paternalmente y afectuosamente dice: hijitos míos. Cuánto realmente, cuánto amor había en el corazón de Pablo para con todos los creyentes, mis amados hermanos. Y recordar, obviamente, que nosotros, si vemos de esta manera expresándose a Pablo, es porque Pablo realmente había sido forjado prácticamente a través de la palabra de Dios y el obrar del Espíritu Santo. Y creo que Pablo, con toda autoridad, él dice: hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, yo quiero que ustedes crezcan, dice el apóstol Pablo. Quiero que Jesús viva su vida a través de ustedes, hijitos míos. Pablo, que en algún tiempo era un hombre muy despiadado, un hombre cruel realmente, obviamente él pensando que estaba haciendo lo correcto, persiguiendo a los cristianos, llevándolos a la cárcel a todos y cada uno de ellos. Realmente ahora Pablo, transformado ya por el poder de Dios, habiendo sido realmente convertido, renacido por el poder del Espíritu Santo, Pablo ahora tiene ese corazón amoroso, compasivo, misericordioso. Pablo, un hombre piadoso, dice: hijitos míos, yo realmente, dice, sufro dolor de parto y vuelvo a sufrir y lo vuelvo a sufrir cuantas veces sea necesaria, porque lo que deseo es que ustedes no se queden estancados en su vida espiritual, sino permitan que el carácter suyo tenga un desarrollo completamente extraordinario
que Cristo mismo viva su vida en cada uno de ustedes. No en vano, mis amados hermanos, el libro de Gálatas, el mismo libro de Gálatas, en el capítulo 2, en el verso 20, el Señor, obviamente dándonos a conocer a través de los escritos del apóstol Pablo, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mi amado hermano, el apóstol Pablo realmente, como dice en el verso 21, no desecha la gracia de Dios. Realmente él entiende que por la gracia de Dios, él fue tomado por el Señor, porque él estaba perdido en sus delitos y pecados, aún creyendo que lo que él estaba llevando a cabo, lo que él estaba realizando, era una causa justa, y que lo estaba haciendo por amor a Dios. Realmente él estaba siendo sincero, pero aún en medio de esa sinceridad, él estaba errado, estaba equivocado, hasta que el Señor mismo tocó su corazón. Y entonces, cuando Pablo entendió realmente que su vida era una vida ahora valiosa en las manos del Señor, y solo era valiosa por Jesucristo, entonces Pablo dice: ahora toma la decisión, y él manifiesta: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ya no vivo yo. ¿Qué es lo que decía Pablo? Me he crucificado. Me he crucificado, así como el Señor Jesús. Él dio su vida, nadie la quitó, Él lo dio. Ahora el apóstol Pablo dice: yo estoy juntamente crucificado con Cristo, y ya no vivo yo. Interesante, mis amados hermanos, como el apóstol Pablo dice: he muerto a mi pecado, he muerto a mis deseos naturales, he muerto a todos mis deseos carnales. Es verdad, ahí se afloran los deseos en el hombre, sí. El hombre es un hombre, o es una persona, obviamente, que en esa naturaleza pues fluyen los deseos. Pero ahora, ¿sabe? Él dice: muero yo. Estoy crucificado, mis deseos personales ya no más aflorarán. ¿Por qué razón? Porque quiero que Cristo sea formado en mí. Y entonces, ¿cómo es que Cristo será formado en mí? ¿Cómo es que Cristo va a ser formado en ti? Mi hermano, mi hermana, ¿de qué manera? ¿Qué hacer? ¿Cómo hago para que el Señor Jesús sea formado en mi vida? Para que Cristo viva su vida. Y entonces Pablo dice, entonces, continúa en Gálatas 2:20: estoy crucificado juntamente con el Señor Jesucristo. Ya no soy yo quien vive, ya no vive Saulo. Saulo de Tarso murió. Fíjese, hasta en esa parte nos da una enseñanza, como diciendo: ¿sabe? En su vida natural era Saulo, ahora que tiene una vida espiritual, ahora es Pablo. Interesante. Ahora, mis amados hermanos, ya no vivo yo, dice, pero dice: mas vive. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive en la vida de Pablo ahora? Pablo dice: mas vive Cristo en mí. Mas vive Cristo en mí. Oiga, ya no soy yo. Ahora es otra persona quien está tomando el control de este cuerpo. Ya no soy yo quien tome el control de este cuerpo. Es el Señor Jesucristo. Y mis amados hermanos, en la persona del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo que toma el control de nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo en otra de sus cartas, él dice: ¿saben? Ya no estén siendo guiados, controlados, dirigidos por las cosas de este mundo. Por eso dice: no se embriaguen con vino en la cual hay disolución. No, sino sean llenos del Espíritu Santo. Sean dirigidos, sean guiados, sean prácticamente, ustedes estén sometidos a la autoridad del Espíritu Santo.
Es lo que está diciendo Pablo. Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en este cuerpo, lo que yo ahora estoy viviendo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué está diciendo ahora? Son los deseos del Señor Jesucristo. Son los deseos de Dios los que prevalecen. El propósito de Dios para mi vida es lo que prevalece. Mi hermano, ¿con qué propósito usted está viviendo? ¿Con cuál de los propósitos? ¿Con su propósito o el propósito de Dios? ¿Usted está viviendo su vida usted mismo o está dejando que el Señor tome el control de su vida y Él viva su vida a través de usted? ¿Cómo está viviendo su vida? Esta vida, ¿cómo lo está? ¿Quién está controlando ese cuerpo, el cuerpo suyo, mi cuerpo? ¿Quién lo está controlando? Mi hermano, mi amado hermano, cuando las cosas se hacen a mi modo, definitivamente el que está ejerciendo el control es Julio, no es el Señor. Pero cuando digo, a ver, por ejemplo, por decir así, hay una persona que necesita oír el mensaje de Dios, pero de pronto este cuerpo dice, mira, estás muy cansado, mira que todavía tienes hambre, necesitas comer, necesitas descansar, luego después irás a evangelizar. Y entonces de pronto eso dice el cuerpo. Y si yo hago caso al cuerpo, a mi cuerpo, es decir, Julio toma el control y dice, no es verdad, yo tengo que comer, tengo que descansar y ya después lo haré. Pero el Espíritu me dice, recuerda lo que el Señor Jesús dijo a sus discípulos en cierta ocasión. Cuando los discípulos le dijeron, maestro, ven, vamos para que puedas comer. Pero el Señor dijo, hey, una cosa quiero que entiendan. Mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. ¿Entiende usted, mi hermano? Hermano amado, el Señor nos dice que tenemos que vivir en el centro de la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y la voluntad de Dios es que prediquemos la palabra, que hagamos discípulos a otras personas para que sean discípulos de Jesucristo, para que en ellos también sea formado Cristo, en cada uno de ellos. La voluntad de Dios es que en cada uno de nosotros Cristo viva su vida. Y si Cristo vive su vida, tal como dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, y porque Él me amó es que Él se entregó por mí, para que ahora yo pueda tener una vida, y esta vida espiritual, la cual también usted la tiene, mi hermano, mi hermana. Él lo amó, Él le amó, Él la amó a usted, le ama tanto, que dio su vida por usted. Ahora, cada uno de nosotros, es necesario que digamos, Señor, tú compraste este cuerpo, compraste esta vida, Señor, vive tu vida a través de mí. Y si Él vive su vida a través de nosotros, de hecho, hay esa mirada compasiva, hay esa actitud misericordiosa, piadosa para con las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Hay esa actitud de obediencia plena, de vivir sometido a la autoridad de nuestro Dios. Amados hermanos, a veces, tal vez nos enfocamos en otras cosas y no entendemos que debemos vivir en la gracia de nuestro Dios, en la fe en Cristo Jesús. Debemos vivir en obediencia a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos amó y se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Mis amados hermanos, el deseo de Dios es que Cristo Jesús sea formado en nosotros. Ese fue también el anhelo del apóstol Pablo, mis amados hermanos, para poder ser de esta forma, fíjese, de esta forma, nosotros poder enseñar, fíjese, la verdad de la palabra de Dios
a nuestros hermanos menores en la fe, pero también dar testimonio de Jesucristo a otras personas que aún no lo conocen. Que a través de nuestras vidas, si decimos que Cristo vive en nosotros, entonces el Señor Jesucristo ha de reflejar todo lo que Él es a través de nuestras vidas. Que nuestras conductas obviamente sea completamente diferente, que nuestro pensamiento sea completamente diferente, nuestro hablar será completamente diferente. Esa prácticamente será la meta que nosotros obviamente tenemos que perseguir. ¿Se da cuenta, mi hermano, mi hermana? Este debe ser nuestro sentir. Eso debe ser nuestra meta. No vivir para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Por esto, el Padre envió al Espíritu de su Hijo a habitar en nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros, mis amados hermanos, para que nosotros, obviamente, también podamos de esta manera reflejar a Cristo Jesús en nuestras vidas. Mis amados hermanos, es maravilloso poder decir, fíjese, poder ver la manifestación del carácter santo de Cristo en nuestras vidas. Pero eso solamente lo lograremos cuando digamos, ya no vivo yo, yo estoy muerto, Cristo es quien vive en mí. Entonces se manifestará el carácter santo de Cristo, obviamente a través del amor. Se manifestará, por ejemplo, ¿no? Cuando clamamos al Padre por otras personas que están en necesidad, ¿no? Tomamos la identidad de Cristo, como dice la Escritura, ¿no? La palabra dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Se da cuenta? Y así como Cristo amó y oró por todos los transgresores, por todos los desobedientes, mis amados, por todos los pecadores, nosotros también debemos clamar por medio de su Espíritu Santo, para que otras personas, aún nuestros propios hermanos en la fe, menores en la fe, puedan realmente seguir creciendo y otros conocer al Señor Jesucristo. Mi amado hermano, en Efesios 6:18, el Señor nos dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Usted, mi hermano, mi hermana, usted y yo tenemos que estar orando por la gente que no tiene a Cristo en su corazón y por todos aquellos que también ya son nuestros hermanos en Cristo. Tal vez están desanimando, tenemos que orar por ellos. Tal vez están delicados de salud, tenemos que orar por ellos, porque Cristo obviamente también intercede por ellos. Por esta razón, mis amados hermanos, permitamos que Cristo sea formado en nosotros día a día, porque hacemos lo que, o en todo caso, haremos lo que Él hizo por nosotros cuando oró al Padre Celestial diciendo, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y nosotros, mis amados hermanos, somos esas personas, somos nosotros. Los discípulos hicieron su labor. Los apóstoles hicieron su labor. Fíjese, aún en este siglo presente, en esta generación, usted y yo somos aquellas personas por quien el Señor Jesús también oró. Por eso, porque Cristo está siendo formado en nuestra vida o es formado en nuestras vidas, entonces también nosotros tenemos que continuar orando, predicando, evangelizando, ayudando, amando, perdonando, mis amados hermanos, obedeciendo la palabra del Señor. Que Dios te bendiga. Usted desea que el Señor Jesús sea formado, el carácter de Cristo sea prácticamente sea expresado en su vida. Oremos por favor. Soberano y bendito Padre Celestial, te doy gracias, Padre, porque, Señor, en tu gracia y misericordia, Señor, nos tomaste a cada uno de nosotros, nos amaste, nos perdonaste, nos diste una nueva vida. Y no solamente eso, Señor, sino que ahora usted, Señor, desea vivir su vida a través de nosotros.
y manifestarse a todas las personas que no te conocen, así como también nuestros menores hermanos en la fe, para que ellos también puedan ver a Cristo Jesús realmente siendo formado en sus propias vidas también. Señor, bendice a mis hermanos, bendice mi vida, bendice a nuestras familias, Padre. En el nombre de Jesús oramos así. Amén y amén. Amén.